Hola, ¿cómo andás? Soy Laura, feliz año. Si no sabes de qué se trata este canal, hablamos de autoconocimiento, te invito a que cheques otros videos para enterarte un poquito más y te doy la bienvenida. Y quería arrancar este año hablando de un tema importante que fui descubriendo y que me ayudó mucho a mejorar mi relación con los vínculos. Igualmente lo abordé en distintos aspectos en mi vida personal, te cuento un poco de mi experiencia para que sepas. Y tiene que ver con poner límites, pero también con reconocernos autoridad o soberanos de nuestra vida, ¿no? El famoso tomar las riendas. Porque quizá implica ese aspecto, el saber poner límites desde lo asertivo y lo amoroso. El poder reconocer que nosotros estamos decidiendo, ese poder personal que tanto hablaba en otros videos, que si no viste te invito a que cheques un poquito o a que investigues por tu cuenta o busques en vos tus propias respuestas, porque es la idea de toda esta propuesta, ¿no? Que cada uno encuentre en sí mismo su propia autoridad, sus propios criterios y que habite esa libertad que tenemos de decidir cómo afrontar las situaciones, más allá de cómo se den las situaciones. Muchas veces creemos que el contexto nos limita porque en realidad no estamos habitando verdaderamente esa energía que tenemos de decisión. Y pensamos que un contexto nos está determinando las cosas cuando en realidad lo que solemos hacer en esos casos es darle o ceder nuestro poder personal a que un contexto nos defina. O quizá las interpretaciones que tenemos de los contextos, ahí estamos cediendo nuestro poder personal. A veces tenemos que tener en claro desde dónde actuamos, con qué intención, si es acorde a la verdad de nuestro corazón o estamos más encaprichados desde ideas fijas de la mente. Es fácil identificar eso porque la mente te va a ir diciendo cosas como esto debería ser de una forma. Y te das cuenta que con la mente siempre está en lucha de aceptar lo que está pasando y lo critica de alguna forma. Entonces es muy fácil a veces confundirse que el poder personal es querer imponer por tus ideas. Cuando no se trata de eso, se trata de algo interno con uno mismo y cuando uno se ordena en ese lugar y está en paz, recupera esa energía que está cediendo para un contexto que lo limita y la recupera y empieza a entender que la libertad es algo interno, la libertad es saber decidir, la libertad es decidir cómo afrontar cada situación, qué actitud, qué hacer con mis sentimientos, qué hacer con lo que me enoja, qué hacer con lo que me confronta, cómo trascender mis propias luchas internas, porque si no empezamos por ahí, todo eso es lo que se va a representar afuera. No solemos pensar de esta forma porque nos criaron de una forma bastante particular y también a esto va el video, porque no sale de la nada esta forma de pensar de lo que debería ser, lo que no debería ser. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung lo aclaraba muy bien, lo expuso perfectamente con la idea de un arquetipo que llamó el deber ser, que identificó que está jugando en el inconsciente colectivo que todos compartimos y que rige nuestra vida a menos que tomemos ese poder de decisión sobre ese inconsciente que somos. Ahí está el punto. Poder habitarnos en libertad y retomar nuestro poder es ir hacia eso desconocido que tenemos, que por lo general es lo que se representa afuera y con lo que más nos cuesta lidiar. Habrás escuchado esto de aceptar y asumir o abrazar la sombra, iluminar la sombra, te dicen. Bueno, va por ahí. Entonces, poder entender que es interno primero y después se manifiesta afuera. Acostumbrarnos a dejar de vernos como los víctimas de las situaciones y empezar a asumir que somos partícipes de esos contextos porque los creamos por una razón. Somos una humanidad que está creando estos sistemas. No podemos mirar a un costado. Esto no significa que tengamos que imponerle a los demás nuestra forma de pensar. Es diferente. Se trata de
empezar a reconocer que lo que muchas veces rechazamos afuera es propio, porque son proyecciones de eso que desconocemos tener dentro. Quizás me estoy yendo como por muchos lados, pero bueno, mi mente lo suele pensar conectado, así que téngame paciencia en eso, es mi forma de expresarme. Pero también tiene un sentido, porque abarca un montón de áreas de nuestra vida. El desconocer lo que tenemos en ese inconsciente nos afecta mucho en los vínculos. Y más que nada, esto de la sombra es lo que más nos cuesta aceptar de los demás, porque nos cuesta aceptarlo en nosotros. Con ese arquetipo del deberíamos ser de una forma determinada, los niños buenos y correctos que nos enseñaron nuestros padres, esas normas que dice la sociedad que hay que cumplir, más allá, no estoy hablando de un contexto particular en el tiempo, sino de forma general. Siempre estuvimos desde chicos mamando esas ideas. Nuestra mente se fue nutriendo de todas esas reglas que eran siempre impuestas por un otro y que venían de afuera. Y en todo este proceso descuidamos esa voz interna de qué es lo que yo realmente quiero. ¿Qué es lo que realmente pienso de lo que está pasando? ¿Me puse a pensar alguna vez lo que está pasando o repito algo porque me lo dijeron? ¿Me pongo a pensar si está bueno actuar de la forma que actúo o actúo directamente por impulso? ¿Puedo reconocer lo que es genuino mío o lo que fue aprendido, tomado por un contexto, un entorno, una etapa pasada, una familia, un mandato familiar, social, cultural, del lugar donde nací? Hacer esas diferenciaciones es hacer ese camino de individuación que proponía Carl Gustav Jung, porque en realidad lo que hay que hacer es mirar hacia adentro primero y empezar a entender qué es lo mío, qué es lo del otro, qué tomé prestado, por qué tenía que aprender. Fue como una especie de etapa de adaptación, de sobrevivencia, supervivencia, en cuanto a adaptarme a un entorno determinado, pero yo puedo elegir cómo quiero ser. Quiero ser como ese entorno que a veces me conflictúa y no me gusta. Si no quiero ser así, no estoy conforme, no estoy feliz, estoy en resistencia, entonces tengo que ir adentro y ver qué parte mía alimenta eso que no me gusta y poder cambiarlo yo, en vez de luchar en cambiar un entorno. Entender que nosotros manifestamos desde ese lugar lo que vivimos afuera. A veces eso se complica y ahí también entra la mente y nos confundimos y nos autoengañamos y a veces esos caminos se vuelven un poco más difíciles por eso, porque en esa mente también está el arquetipo del debería ser o no debería ser como es, y nos cuesta y nos ponemos en lucha y alimentamos esos enemigos internos o externos, ¿no? Pero el punto está en poder encontrar el lugar interno donde nosotros somos esa autoridad que decide. Yo decido qué hacer con lo que siento. Yo decido qué hacer con todas las ideas que me puede proponer mi mente, que son muchísimas. Pueden ser positivas, negativas, de miedo, de amor, de empoderamiento, de todo. Pero ¿quién decide cuáles valen, cuáles alimentar, con cuáles me quedo, cuáles descarto, cuáles puedo pensar diferente? ¿Quién decide todo eso? ¿Quién decide qué hacer cuando siento una emoción? ¿Quién decide qué hacer con mi energía? ¿Quién decide qué alimentar? ¿Cómo me estoy alimentando? Y esto no voy a lo físico, es más allá. Porque primero todo es energía. Después es mental, después es emocional y el último nivel es el físico, en manifestarse. Entonces yo quiero que podamos pensar, ¿no? Ya te voy a decir lo que tengas que pensar, pero que pensemos, ¿tenemos tan presente que primero somos esa energía? Y que desde esa energía estamos imponiendo un camino que después se corresponde en todos los demás niveles. Y eso es lo que genera lo que estamos viendo. Encontrar esas propias motivaciones desde donde voy actuando en el día a día, con cada actitud y en cada instancia. Si lo hago genuina o si lo hago más condicionadamente, según un entorno, según lo que yo quiero realmente.
Esas motivaciones internas son las que pulsan desde esa energía. Y desde esa energía estamos creando esas ideas, que después a veces se nos hacen como cárceles y nos quedamos ahí atrapados en esos contextos limitantes. Porque si hay una fuera limitante, primero tiene que existir ideas limitantes que lo generen. Por lo tanto, mi energía está puesta en limitación, no en expansión. Son dos movimientos diferentes y contrarios. Y hay mucha rigidez, seguramente, porque esa jaula hay que mantenerla fija, más allá de los cambios y los ciclos y las etapas que van pasando en la vida, que pasan quiera o no quiera, porque la vida es cambio y movimiento constante. Entonces, para sostener algo que sea fijo y que no cambie, yo necesito una energía y una cantidad de esfuerzo que seguramente será lo que consume mi energía física, y a veces no sé por qué me siento cansado. Bueno, sostener algo y no dejar que fluya, no dejar que cambie, no ir con el movimiento. Después, obviamente, esa fijeza y esa rigidez me genera emociones, porque cuando viene algo que me muestra que las cosas están cambiando, yo me resisto al cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces me genera enojo, me genera frustración, me genera una especie de resistencia, de tratar de luchar en contra. Y todo eso también me sigue consumiendo energía, porque no es natural, porque no estoy en estado de aceptación y viendo qué me puede traer, qué me estoy proponiendo con todo esto que estoy creando yo primero desde la energía. Después, obviamente, todo eso se va a reflejar en el cuerpo, o en lo material, o en oportunidades, en vínculos, en situaciones, en contextos. Puede ser muy variado, porque puede ser hasta un síntoma físico. Por ejemplo, un dolor de huesos, o rigidez en el cuello. Y quizá no asocio que eso viene de la rigidez de mis ideas. Y no, porque nadie me enseñó a pensar así, de esa forma. Nadie me dijo que está todo conectado y todo el tiempo resonando la información. Y bueno, y así andamos un poco por la vida, dándonos cuenta, algunos, otros no. Y no es que haya una forma que debería ser y otra que no, para nada, sino que son decisiones, y ahí está la clave. Yo decido cómo vivir mi vida. Tengo la libertad de siempre decidir, y de decidir qué hacer con esa energía, de decidir que la puedo sacar de ideas fijas, que puedo flexibilizar y abrir esas ideas, que puedo abrirme a escuchar nuevas ideas, que quizás ese contexto que tanto me conflictúa me está mostrando nuevas ideas, pero como yo estoy en estado de no aceptación, de lucha defensiva, quizá no me estoy permitiendo ni siquiera escuchar, y eso puede estar ahí. Esa respuesta que me aliviaría de todos esos dolores puede estar ahí y yo ni siquiera verla. Muchas veces uno descubre que siempre estuvo ahí la respuesta y no la podemos ver. Y bueno, era cuestión de poder abrir las ideas tan fijas y permitirse pensar las cosas diferentes, para darse cuenta que siempre estuvo ahí esa respuesta. Porque quizá desde ese lugar creamos esa situación, para ver esa respuesta que no estábamos viendo. Y muchas veces no la vemos por la fijeza de esas ideas. Entonces, tenemos esos caminos, tenemos esas opciones, y esas decisiones siempre son nuestras. Esa libertad siempre la tenemos. Siempre tenemos la libertad de decidir qué hacer con lo que nos pasa. Qué valores alimentar, qué podemos aportar a cada contexto, qué sale de mí en cada situación. Yo decido eso, nadie me lo está imponiendo. Entonces, abrirnos a esas cosas siempre nos va a traer alivio, encontrar nuevas formas de pensar o soltar todo eso. Nos va a traer alivio y nos va a traer de vuelta esa energía que creemos a veces no tener. ¿Cuánta gente llega a fin de año o llegó a fin de año diciendo que estaba cansadísimo y no sabe dónde quedó su energía? Y quizás estuvimos en resistencia mucha parte del año o mucho tiempo y ni siquiera sabíamos. Y ahí estaba donde se drenaba tu energía.
son opciones, ¿no? Puede que no, no sé, casos generales. Pero empezar a pensar que nos consume demasiada energía sostener algo y no dejar que cambie. Y también empezar a ver que los cambios no son ni buenos ni malos, son cambios, son movimientos, que así como vienen unos van a venir los opuestos y que son un juego de luces y sombras como las manos que se reflejan en la pared. O sea, es todo el tiempo, es una dualidad. Vivimos en un plano dual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos en un lado y nos peleamos con la otra parte? ¿O entendemos que las dos tienen algo en común? ¿O entendemos que somos parte de todo eso? Y que quizá la clave esté en integrar. Sí, soy eso que tanto me gusta que veo afuera en otros, pero también soy eso que tanto no me gusta que también veo afuera en otros. Y vernos como más un núcleo de infinitas posibilidades y que uno con su poder personal y su libertad de decisión va eligiendo cuál sacar, cuál alimentar. Que tenemos mucha capacidad de variar esas opciones porque somos infinitos potenciales y que cada uno tiene algunos que son como sus preferidos porque hay una verdad interna que uno vino a expresar esta vida. No venís con las mismas cualidades, talentos y dones que los demás. Cada uno tiene algo único. Cada uno tiene como una verdad única, una perspectiva única de ese todo que podemos ser, de una gran conciencia, un gran universo inabarcable por nuestra mente, incomprensible realmente en su totalidad, pero somos como una expresión que no se repite, que somos únicos. Y no te digo que sea nuestro deber porque la obligación cuesta aceptarla como palabra y como concepto. Uno suele ponerse en lucha con eso, pero sí nos va a traer toda nuestra mayor satisfacción poder expresar esa autenticidad, esa única versión. Nadie más que vos ve la vida tal cual vos la ves, porque nadie más que vos vivió las experiencias que vos viviste. Y las piensa y las siente de tu forma única. Entonces quizá mucha gente haya venido a expresar eso, como sea que elija. Algunos lo harán artísticamente, otros lo harán con otro tipo de cosas que construyen, que crean, crear. Estamos creando todo el tiempo, creamos ideas, creamos pensamientos, creamos posteos en redes sociales, creamos libros, creamos, qué sé yo, cualquier cosa creamos. Creamos un plato de comida que no existía porque eran elementos separados y hasta que nosotros los unimos de una forma, eso no existía. Estamos creando, somos creadores y decidimos qué crear. Entonces, empezar a habitar ese lugar desde donde uno sabe que es autoridad y está decidiendo lo que está creando. Para sí mismo, en el día a día, con su vida, para encontrar una felicidad, para expresar esa verdad de forma fiel y escuchando su interior, porque hay algo dentro que pulsa. Es como esa voz del corazón. Uno sabe siempre lo que quiere en realidad. Mucha gente, y yo muchos años de mi vida estuve en ese lugar, y lo puedo hablar también desde la experiencia. Yo pensaba que yo no sabía lo que quería, porque quería como muchas cosas muy diversas o no quería nada. Era muy de estar en un extremo o en el otro. Y en realidad uno siempre sabe lo que quiere. Lo que pasa es que se dice que no sabe tanto para no animarse a dar los pasos que tiene que dar. Muchas veces tenemos mucho miedo a hacer lo que vinimos a hacer, a asumir ese poder tan grande que tenemos, a hacer esa autoridad, porque ya no podemos echarle la culpa a un afuera, a un otro. Y es como, a ver, yo estoy decidiendo, entonces yo me tengo que hacer cargo. Y son como procesos que uno va llevando y va aprendiendo que es liberador y que está bueno hacerse cargo. Y lleva su tiempo. Entonces, un poco por ahí me fui del tema. Quería hablar como más que nada puntualmente de la autoridad, ¿no? De poder habitar esa autoridad. Y
Y empezar a hacerlo en cosas cotidianas, como te decía, de reconocer dónde estoy creando, cómo estoy creando, dónde pongo mi energía, qué estoy decidiendo, qué versión de mí estoy decidiendo sacar. Y está adentro. Ahí volví, me acordé de lo que estaba diciendo. ¿Y qué me está diciendo mi corazón? Porque yo siempre sé lo que quiero. Entonces quizás no lo estoy escuchando y me estoy perdiendo con las excusas y estoy alimentando el miedo para no dar esos pasos. Y también reconocer, porque son elecciones, pero sabiendo que voy a vivir una vida desde el miedo, probablemente tenga todas esas cosas que no me gusten y me sienta limitado afuera. ¿Pero por qué me pasa eso? Porque limito yo esa versión que yo elegí traer y expresar en esta vida. La limito, no la dejo salir, porque no me animo a ir por eso. Entonces también creo contextos limitantes e insatisfacción. Entonces muchas cosas de estas se resuelven mucho más fácil de lo que uno parece o puede pensar. Y se resuelven haciendo cosas que querramos hacer, disfrutando. Encontrando pequeños momentos de disfrute en tu vida, sacando la energía de donde sea que la estés poniendo y llevándola a disfrutar tu vida, a dejar de estar en lucha con lo que no te guste y demás, hacer como una especie de pacto de paz, decir, bueno, hasta acá llegué con todo esto, así como terminó el año y empecé uno nuevo, esa versión mía ya murió, ahora voy por la versión que va por lo que le gusta, sea lo que sea. Aunque sea un hobby que puedes empezar a hacer media hora un día o una vez a la semana, no importa. El tema es poner energía en lo que me gusta, en lo que me hace bien, en lo que me hace feliz. Porque ahí voy a empezar a sentir cómo me recargo de energía. Porque hay como dos formas. Una que me drena la energía porque tengo que sostener algo que no es natural y otra que me carga de energía. Porque es lo natural que sale de mí y cada vez que sale siento que estoy haciendo algo que me gusta y eso crece y desborda. Entonces esa forma de vivir más natural, que va más acorde a mí, que es más genuina, que es lo que sale de mí genuino, que es lo que me gusta, que es lo que disfruto, que es lo que vine a hacer, porque vine a ser feliz siendo quien soy y expresando esa versión, eso me carga de energía y lo otro me la drena. Entonces ahí de nuevo estoy en ese punto del camino en el cual tengo dos opciones. Voy por donde me sienta cansada, limitada y esté en resistencia, o voy con lo que seguramente vine a hacer, a mostrar y a compartir y a aportar a otros. Porque uno se da cuenta que cuando está como en ese camino genuino a la verdad de su corazón, se van dando situaciones que te van mostrando, es por acá, porque la vida misma también espera, todos nos beneficiamos cuando hay alguien que está vibrando en felicidad, en disfrute y haciendo lo que vino a hacer, aun cuando no nos demos cuenta. Energéticamente nos beneficiamos. Muchas veces desconocemos el alcance de nuestro aporte y con todas las pruebas o heridas de desvalorización nos olvidamos que realmente es importante. Pero pensalo de esta forma, ¿cuántas veces te pasó a vos personalmente que venías con un día poco gris, con la cabeza así, con una nube, que no te dejaba ver más allá, y te encontraste con alguien, una persona, un chico, muchas veces son los chicos que lo reflejan, una flor, no sé, algo que te sacó de ese lugar gris, sombrío que estabas, y te hizo por un instante, te hizo sentir que la vida tenía alegría, que tenía colores, que tenía sonrisa, que podías reírte, que aún en los peores momentos, en los más oscuros, siempre alguien te saca una sonrisa. Entonces en ese momento es como estar en una vibración así que parece fija, la única que existe, y de golpe saltar a otra más alta. Y cuando uno hace eso dice, pará, la vida es mucho más que esto. Quizá me estoy aferrando a ir por un lugar. Quizá pueda ir por otro. Y ahí es donde sacas la energía de eso fijo y se abren nuevos caminos y pueden aparecer. Entonces, valora más ese detalle que quizá muchas veces sacaste
en otras personas con tu simple energía. Quizá te habrá pasado, entraste a un lugar con tu energía, sonriendo, o simplemente desde el cariño de estar contento de ver a alguien, y ya simplemente con eso, con un hola, un abrazo o lo que sea, ya con eso quizá generaste un momento de alegría en otra persona, que no sabes cómo venía su día. Entonces uno nunca sabe el alcance realmente de eso, pero sí uno está aportando una vibración energética, un entorno que vibra de una forma. Y muchas veces eso es simplemente nuestro aporte. Lo que pasa es que como no podemos ver los movimientos energéticos como vemos las cosas físicas con los ojos, entonces no nos damos cuenta. Pero también hay otras personas que son más sensibles y pueden sentir, aunque no entiendan desde lo mental, que algo cambia. Y que nuestro aporte hace cambios. O que cuando uno entra a un lugar, las cosas cambian. Se pueden ver. Entonces, no son grandes cosas en realidad. Son muchas veces esas simples cosas. Lo genuino, lo verdadero, lo que pulsa del corazón. Pasa que estamos acostumbrados quizá a pensar todo en términos de productivo y estos sistemas que creamos socioculturales, políticos, económicos, que todo tiene que ser un trabajo, una profesión, una vocación, y pensamos los talentos y los dones desde ese lugar. Y seguramente hay gente que viene a traer alegría para recordarle a la gente que está muy triste que también hay alegría en la vida. Y fíjate si eso no es un valiosísimo aporte. Pero seguramente si los mirás desde un criterio de sistema productivo, si te da uno plata, si podés hacer una profesión de eso, bueno, quizás serás cómico, pero bueno, quizás no te animes o no te guste ese camino y sea por otro lado. No deja de ser valioso tu aporte y no deja de cambiar tus entornos. Quizás estarás en otros entornos, en vez de un teatro, quizás estés en un, no sé, en un supermercado, y toda la gente que pase por tu caja, si sos cajero, va a contagiarse de tu alegría y se va a beneficiar. Entonces, la vida va a buscar que vos eso lo saques. De alguna forma lo va a hacer. También es como abrirse a dejar que salga lo genuino de uno. Pero bueno, me fui un poco de tema y la verdad que el video quería hablar un poco sobre la autoridad. Quizá quede para un próximo algo más. Pero siento que todo está un poco relacionado porque ese poder personal, esa decisión está en todo. Y quizá ahí está la clave, empezar a detectar dónde estoy poniendo mi poder personal, dónde estoy poniendo mi energía, qué decisiones estoy tomando. Si puedo adueñarme de las propias decisiones, si puedo poner límites a lo que no quiero. O me cuesta decir que no. O mis decisiones en realidad no las tomo por lo que quiero, sino por lo que pienso que debería, o por lo que pienso que el entorno necesita, o por lo que me van a decir otros, o cómo van a reaccionar otros. Porque ahí está la clave. Quizá hagamos otro video hablando un poco más sobre los límites, porque este ya un poco largo, pero empezar primero por encontrar ese lugar de autoridad y empezar a adueñarse y empezar a asumir, porque ese lugar trae mucho poder, porque tenemos ese poder, y tenemos como que ir reconociendo, trayéndolo de vuelta y sacándolo de donde lo pusimos, porque lo pusimos en cualquier lado, se lo dimos a cualquier persona que nos diga lo que tenemos que pensar, a cualquier vínculo que elijamos primero por ellos y no por nosotros. Entonces me adueño, traigo todo de vuelta, lo traigo acá. Y ese es el primer paso. Empiezo a reconocer y evitar este lugar desde donde yo ya soy autoridad. Y también poder reconocer que en nuestra infancia seguramente tuvimos autoridades que no son sanas. Y más allá de lo que podamos pensar cada uno desde sus criterios y demás, pensemos que a muchos nos criaron desde el miedo. Desde si vos no haces esto, entonces viene un castigo. Entonces no lo haces porque querés hacerlo, lo haces por miedo al castigo. Entonces ya nuestra mentalidad va por ahí. Nos tenemos que obligar. Hay una autoexigencia. Y siempre que haya esa exigencia, no va a salir lo genuino, lo que uno quiere realmente.
va a salir ese arquetipo, el debería. El siento la obligación, estoy obligado, estoy exigido a cumplir con. ¿Y yo qué quiero? ¿Yo qué pienso? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Entonces ahí puedo ya saber por dónde se va mi poder personal y recuperarlo. Pero reconocer que nos criaron ese tipo de modelos de autoridades es ver hasta dónde eso nos afecta en el día a día. ¿Cuántas veces hago lo que realmente quiero? ¿Cuántas veces le digo a un otro lo que realmente quiero? Y no me estoy limitando por miedo a, porque siempre que haya un miedo a lo que otro diga, a que se enoje, a que me deje de hablar, a que me deje solo, estoy siendo como ese niño que actúa para que no lo castiguen y no porque realmente quiere actuar de esa forma. Entonces empezar a evitar esas cosas, encontrarlas internamente y empezar a ver en su vida, en el día a día, cómo cada uno expresa esto, porque todos lo estamos expresando. Y poder retomar esos lugares, reconocerlos, habitarlos, adueñarse de eso, ser soberanos de esos espacios internos y traer toda esa energía ahí y actuar más genuinos. Lo que realmente pulsa de mí, no me importa si es correcto o no es correcto, voy a lo que pulsa de mí, porque por ahí va a estar lo más genuino y lo que yo vengo a dar. Porque también mucha gente viene con algo demasiado nuevo, algo que no se creó, por ejemplo. Y esa persona nunca va a encontrar afuera aprobación, ¿sí? No va a encontrar algo similar. Lo vino a crear esa persona. Entonces, es entender que lo genuino nunca va a estar, nunca va a ser negativo ni desfavorable para el bien común. Y solamente buscando eso genuino es que nos damos cuenta, porque por algo lo traemos. Así que, bueno, quizás sea cuestión de abrir un poco las ideas, ¿no? De lo que es bueno o no. Y hoy, bueno, lo vamos a dejar como por acá porque ya eso es suficiente, porque es mucho trabajo esa parte. Pero es un primer paso. Y después, desde ese lugar, cuando uno ya ejerció, ya habitó ese lugar y le está poniendo energía y está empoderándose y se enraiza a la tierra y se sostiene en su versión que vino a ser, y se siente autoridad de su vida y creador, ahí es súper fácil identificar cuándo necesitas poner un límite, cuándo tenés que hacer valer lo que decidiste, y lo vas a poder hacer en la experiencia de formas más sanas y asertivas. Porque no lo vas a elegir por un otro, ni siquiera por en contra o motivado en contra de lo que un otro te diga, sino por algo genuino, porque vos lo decidís. Entonces no lo vas a hacer desde el lugar de lo que está afuera no me gusta, está mal, no debería ser así. Sino, esto no sé si está bien o no, si debería o no debería, yo esto no lo quiero para mí. Yo no quiero alimentar esto. Otro sí, quizá. Y ahí es como muy libre, entonces cada uno es como que va a ir encontrando su forma y cada uno va a ir hacia donde resuene. Cada uno va a tomar las opciones que más le resuenen, porque no a todos nos resuena lo mismo. Así que bueno, vamos a dejarlo acá porque se extendió mucho y bueno, a veces también sirve porque por algo se dan estos temas así tan amplios, porque tocan muchos puntos. Y a veces le sirve mucho más a la gente hablar así en general porque vas encontrando que muchos son los que se identifican con esos ejemplos. Otro día les traigo algo más específico sobre los límites, pero empezar a buscar esa autoridad, a hacerse dueños de esa energía. Bueno, si les gustó el video, dejen un like, compártanlo, no se olviden de suscribirse al canal si ven los videos, me ayuda muchísimo. Les agradezco mucho la presencia en este video y que se hayan quedado hasta el final. Y déjennos un comentario si quieren y si les surge genuino del corazón. Les mando un beso. Chao, chao. Que estén bien.